Así que bueno, ahora que tenemos en claro algunos conceptos respecto a la estructura, tenemos en claro para qué nos va a servir la estructura, vamos a pasar un poquito a hablar más en detalle de diferencias entre estructura retail y estructura avanzada. Con retail no me refiero a retail de comerciantes minoristas, sino que me refiero a retail haciendo mención a gente que recién ingresa a los mercados financieros y ve un videito en YouTube que le enseña cómo se mapea o se lee en un libro de estructura y se mandan a operar con ese tipo de información que si a ellos les sirve está bien, pero seguramente incurren en muchas operaciones perdedoras y nosotros con los que vamos a enseñarles vamos a tratar de, obviamente, no es que vamos a ganar todas las operaciones que hagamos, vamos a tener stop, como cualquier trader, que es parte de esto, no le tengan miedo al stop, pero de todas formas queremos enseñarle a mapear la estructura de una manera más profesional y más certera, ¿ok? Lo primero que quería comentarle es esto de acá, estructura convencional o retail. Teoría, esta es la teoría, te la pintan hermosa, cualquier gurú te la pinta la estructura como si fuera tan fácil, pero tiene su jueguito, la estructura no es tan fácil como te la pintan. La mayoría te dice, bueno, tenés, el precio te hace un pulso, un retroceso, te da un nuevo impulso, acá te da un boss, esto es el boss que hablábamos hoy, un rompimiento de estructura al alza, después lo tenés que esperar acá en tu zonita de oferta, en tu zonita de demanda, esperás que el precio retroceda hasta esta zona, compras otra vez y te vas en busca de la neutralización de este nuevo high. Y así te la pintan como si el precio es impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿ok? Esto es lo que nosotros hablamos al principio, para que tengan un pantallazo general de cómo se ve un gráfico, cómo se ve una estructura alcista. Fíjense que puse entre comillas estructura alcista y estructura bajista, ¿ok? Entonces, lo mismo acá, te da un nuevo bajo, te da un alto más bajo, entonces acá da un nuevo lower low, esperamos que el precio retroceda y vendemos nuestras zonitas de oferta y apuntamos a que el precio dé un nuevo lower low y otra vez esperamos que el precio retroceda y vendamos. ¿Ok? Esta es la teoría. Ahora, cuando esa gente, y con esa gente me refiero a mí también, cuando recién empecé, que me caía a palo, pasa a la gráfica real, pasa a la práctica, se da cuenta de que no es tan así como se la pintaban, no es tan fácil como era la teoría, ¿ok? Acá podemos ver qué es lo que pasa generalmente cuando un trader mapea la estructura de una manera convencional o retail, ¿ok? Lo primero que podemos ver es que, bueno, sí, primero el precio da un impulso, da un retroceso, reacciona a una zonita de demanda, perfecto. El precio da un nuevo impulso, retroceso, se compra otra vez en un POI más en el medio, no tan en el extremo. El precio da un nuevo impulso, ¿ok? ¿Y qué pasa? La gente comprando acá, todos los retail comprando acá, en esta zonita, porque piensa que el precio es una escalera que todo el tiempo sube así. Si fuera así, el mercado serían todos millonarios, básicamente. Y no es así. Por lo tanto, el precio viene, pum, no le respeta la zonita de demanda, es decir, hay un fallo en la estructura, hago entre comillas porque después vamos a ver lo que es realmente un fallo en la estructura. Esto no es un fallo en la estructura, esto es solamente una toma de liquidez, que más adelante vamos a ver qué es la liquidez, etcétera. Pero bueno, por lo tanto, por lo pronto quédense con esto nomás. El precio acá dice, bueno, no me respetó la zona de demanda. Entramos en una tendencia bajista, ¿ok? Tenemos un shock, un cambio de carácter. ¿Qué es lo que pasa? Se vienen y dicen, bueno, listo, estamos en una tendencia bajista, el precio no me respetó la zonita de demanda, espero que retroceda y vendo en mi zonita de oferta. ¿Y qué pasa? El precio viene, da una reacción, acá seguramente le da algún tipo de confirmación de entrada y dicen, bueno, ahora entramos en el retest y vendemos y nos vamos hasta abajo, ¿ok? Ese es esa es la lógica que usa el trader que opera con estructura convencional. ¿Qué pasa acá? Le da una alegría, dice, sí, estamos en ganancia y pum, los barre. Y acá dicen, tenemos un nuevo rompimiento al alza, estamos alcista otra vez. ¿Y qué pasa acá? Vamos a esperar un retroceso y compramos, ¿ok? ¿Y qué pasa con el precio? Viene, los limpia, reacciona, ahora vamos a ver bien por qué el precio los limpia, reacciona a otra zona de demanda y ahí sí se va al alza. ¿Qué pasa? Una vez que los limpia, otra vez cambio de carácter, shock, vamos a esperar que el precio retroceda, zonita de oferta, le da una alegría y pum, los barre, ¿ok?
Eso es lo que pasa generalmente y lo que me pasó mucho tiempo a mí, cuando no, bueno, no tenía la información correcta o la experiencia correcta, ponele el nombre que quieras. Ahora con la tendencia bajista, lo mismo, la misma lógica. Acá un rompimiento, reacciona alguna zonita de acá, vuelve a dar un rompimiento a la baja. Esto no sería un shock, esto sería un boss. Mal puesto acá, porque es continuación de tendencia. Siguen vendiendo acá, el precio se vende. Uy, nada que ver. Todos los traders vendiendo acá, pum, lo saca, dicen, bueno, estamos alcista, compro acá, le da una alegría y lo termina sacando. Y así se pasan de stop en stop, sin entender por qué pasa esto, si en teoría el precio se mueve así. Esto decía la teoría. Entonces ahí es donde se empieza a frustrar, piensa que el trading no sirve, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, después de cagarse tanto a palo, te encontrás con la información correcta. Entonces, cuando hablamos de información correcta, no significa que es el santo grial. El santo grial en el trading no existe, chicos. No existe. Es un negocio en el que eh, siempre vamos a tener operaciones perdedoras. No existe 100% de win rate. No existe eso. Sáquenselo de la cabeza. Si lo vieron en algún canal de YouTube o algún Instagram en Gurú que dice que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. No es así. No es cierto. Lo lamento por el que pensaba y llegó a este curso pensando que se iba a hacer millonario de la noche a la mañana. Bueno, no es así. Y con esto quiero decirles, con este paréntesis, que más allá que ahora vamos a aprender cómo se mapea una estructura realmente, vamos a tener fallas en la estructura, como bueno, en estos casos que vengo acá, que ya vamos a hablar, y que no es el santo grial ni nada, es una forma para nosotros ser más finos a la hora de identificar una tendencia. Y con esto también quiero decirle que la estructura de por sí sola no sirve. No sirve, ya que la estructura solamente es una confluencia junto con la liquidez, que es un tema que vamos a ver en las próximas clases, que eso sí es lo más importante respecto al sistema de análisis que nosotros tenemos, la liquidez. La estructura es importante, sí, 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 es importante, pero ¿qué pasa? Va a ser solamente una guía para nosotros ubicarnos en el gráfico, ¿ok? Solamente va a ser una guía y una confluencia más a la hora de nosotros analizar, ¿ok? Entonces, con esto podemos empezar bien a hablar de estructura avanzada. Antes, repasemos acá, recuerden que hablamos de puntos estructurales, ¿ok? En una tendencia bajista o en una tendencia alcista. En este caso tenemos el alto de nuestro rango, este sería todo nuestro rango hasta acá, y este sería el bajo de nuestro rango. Estos dos serían nuestros puntos estructurales, ¿ok? Ahora, ¿por qué esos dos? ¿Y por qué todo este es nuestro fractal? Fíjense, todo esto es nuestra zona de trabajo, fractal, rango, como quieran llamarlo, ya que hay muchísimos nombres para un mismo concepto, ¿ok? Entonces, ya sabemos que este es el alto, el punto estructural, el alto, y este es el bajo, este es nuestro fractal, ¿ok? Y acá, bueno, tenemos una zonita de interés de alta probabilidad, que es de lo que hablamos, que determina una estructura. Ahora, ¿por qué todo esto es nuestro fractal? Y no, como lo decía en la teoría, que este me da un nuevo low, higher low, y acá ya esto, ¿por qué esta última pata no es nuestro fractal? ¿Por qué? Porque a la hora de tomar, para determinar un fractal o una zona de trabajo, hay ciertas reglas que vamos a hablar. La primera regla es que el precio me tiene que tomar liquidez del máximo o mínimo más reciente que me hizo. ¿Ok? Entonces el precio viene, me da un nuevo low, higher low, lower low, pero si se fijan, acá no me tomo liquidez de nada y acá no me tomo liquidez de nada. Por lo tanto, todo esto es estructura interna del precio, ¿ok? Fíjense, el precio me da un nuevo lower low, me da un higher low, lower low. ¿Y qué pasa acá? El precio viene, me da y me toma liquidez de mi, en este caso, como es una tendencia bajista, de mi máximo más reciente, ¿ok? Entonces, una vez que el precio me toma liquidez de mi máximo más reciente, ahí podemos determinar que tenemos nuestro fractal, ya tenemos nuestro alto y nuestro bajo. Ahora, una vez que determinamos nuestro alto y nuestro bajo del fractal, solamente nos queda determinar cuál va a ser nuestra zonita de oferta. ¿Ok? Acá ya la tenemos marcada. En otras clases vamos a entrar más en detalle en cómo determinar un POI, un punto de interés. ¿Ok? Ahora solamente quiero que entiendan la estructura, la lógica de cómo mapeamos la estructura nosotros. ¿Ok? Entonces sabemos que para que el precio finalice para determinar un fractal, sí o sí me tiene que tomar
la liquidez de mi máximo o mínimo más reciente, en este caso mi máximo porque estamos mapeando la baja, y luego obviamente va a reaccionar a alguna zona de oferta y me tiene que dar un nuevo lower low, un nuevo bajo, me tiene que dar un nuevo rompimiento de la estructura. Y para nosotros confirmar un BOS, acá tenemos las reglas, el precio, cuando me haga este nuevo rompimiento a la baja, ahora ya vamos a ver en un gráfico real, tiene que romperme con cuerpo, no con mecha, porque si me rompe con mecha, lo vamos a considerar como una toma de liquidez, ¿ok? Que más adelante vamos a ver todo eso respecto a la liquidez, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero que quede claro es cómo determinar un fractal. Ya sabemos que este es nuestro fractal, todo esto es nuestro fractal, y no estas patitas bajistas que hace el precio. Todo esto es estructura interna. Para determinar el fractal, entonces, lo que primero que tenemos que esperar es que el precio me tome liquidez o me haga tome liquidez de un máximo o mínimo más reciente. En este caso, de este máximo. Entonces, una vez que el precio me toma la liquidez o me hace un alto más alto que el anterior, ya damos por finalizado nuestro rango, ¿ok? Una vez que el precio me toma la liquidez, ya decimos, bueno, listo, ya tenemos definido nuestra zona de trabajo, ya sabemos que vamos a trabajar acá, y a partir de ahí tomamos decisiones. Ahora, vamos a seguir con el precio. El precio vino, me reaccionó, me rompió con cuerpo, me dio un nuevo bajo con cuerpo, ¿ok? Por lo tanto, ya tenemos un BOS, que es continuación de tendencia. Y ahora nos queda determinar cómo determinar nuestro nuevo fractal. El precio viene, pulso, retroceso, impulso, y el retroceso me toma liquidez de mi máximo más reciente, ¿ok? Por lo tanto, acá ya tenemos que el precio, tenemos nuestro alto y nuestro bajo. Ya tenemos nuestra zonita de trabajo, solamente nos va a quedar determinar dónde vamos a comprar o vender. En este caso, como estamos en una tendencia alcista, bajista, vamos a buscar zonas de oferta, ¿ok? Fíjense, siguiendo acá con el mapeo de la estructura, el precio me reacciona a mi zonita de oferta y me da un nuevo bajo que me rompe con cuerpo. Acá vamos a, obviamente, dar por obvio que es por cuerpo porque son un gráfico de línea y no es un gráfico de velas. Entonces, el precio me da un nuevo bajo, ¿ok? ¿Y qué pasa acá? El precio viene, me da un alto más alto que el anterior, es decir, me toma liquidez del máximo más reciente y a partir de acá ya podemos determinar que tenemos nuestro bajo y nuestro alto de nuestro fractal bajista, de nuestra zona de trabajo bajista, ¿ok? Entonces solamente nos queda determinar nuestro POI, nuestra zona de oferta. En este caso tenemos esta es la zona correcta para nosotros tomar una posición en el mercado. ¿Y acá qué pasa? Acá sí realmente ocurre un fallo en la estructura, que después vamos a hablar más adelante por qué falla la estructura o qué es lo que provoca que no se respete la estructura. Pero bueno, siendo un spoiler, tiene que ver con la liquidez, ¿ok? Entonces, una vez que el precio reacciona a nuestra zonita, eh, nos da un contentillo acá y finalmente rompe al alza, ¿ok? Y nos da un shock, que es lo que hablamos anteriormente en los conceptos, que es un cambio de carácter. Y la regla para el shock es que me rompa con cuerpo, es decir, ahora pasamos de estar en una estructura bajista o una tendencia bajista a una tendencia o estructura alcista. ¿Y qué es lo primero que hay que determinar para determinar nuestro fractal? Es que el precio me tome liquidez de un máximo o mínimo más reciente. En este caso, como el precio nos dio un cambio de carácter, pasamos de estar bajistas a alcistas, solamente nos queda esperar para determinar nuestro fractal y para nosotros recién ahí buscar posicionarse en el mercado, es esperar que me tome liquidez de nuestro mínimo más reciente, que sería este, ¿ok? Entonces, una vez que el precio me toma liquidez de este mínimo, ya podemos determinar que nuestra zona de trabajo va a ser todo este fractal, ¿ok? Solamente queda determinar cuáles van a ser nuestros POIs para nosotros posicionarnos en el mercado, ¿ok? Entonces el precio me confirma, una vez que el precio me toma liquidez de este mínimo, me confirma el fractal y ya buscamos nuestras zonas de demanda, ya no más zona de oferta, sino que de demanda, ¿ok? Fíjense la gran diferencia entre un fallo de estructura en la forma como nosotros mapeamos la estructura y un fallo en la estructura acá, que si mapeamos de esta forma, ocurren fallos en la estructura todo el tiempo. Fíjense acá, fallo en la estructura, 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 ¿ok? Nos volvemos locos, no se puede mapear así el mercado, ¿ok?
Por lo tanto, esta es una forma más prolija, más clara y en la que podemos mapear la estructura. Acá habíamos dicho que entonces falló la estructura por ciertos motivos que más adelante vamos a hablar y ya empezamos a mapear al alza. El precio me toma mi mínimo más reciente, me confirma el fractal alcista, entonces ahora empezamos a buscar solamente compras. Reacciona mi zonita de demanda, acá se compra, me da un boss, me rompe con cuerpo, acuérdense las reglas, tiene que romper con cuerpo. El precio me hace la estructura interna. Fíjense que esto no toma liquidez de nada a la izquierda. No hay Acá, para confirmar si este hubiese sido el final de nuestro fractal, acá tendría que haber mínimo un impulso así y que el precio me haya tomado liquidez de ese low, de ese mínimo más reciente. Pero bueno, no fue el caso. Solamente fue un impulso al alza, un retroceso y otro impulso al alza. Por lo tanto, esto es estructura interna del precio y en este caso es el mínimo más reciente, en el cual el precio viene, toma la liquidez de este mínimo más reciente, reacciona a alguno de nuestros POIs que determinamos y ahora sí podemos comprar y seguir mapeando al alza. Fíjense, entonces, acá en el caso de que me haya hecho un nuevo máximo y me haya roto este último alto con cuerpo, acá tenemos un boss, ¿ok? Acá tenemos un boss. ¿Por qué? Porque me rompió con cuerpo, me tomó con cuerpo y bueno, ya había tomado liquidez del mínimo más reciente, ¿ok? Entonces ya tenemos un nuevo boss y empezamos a mapear otra vez esperando que el precio me tome liquidez de mi mínimo más reciente. Fíjense, impulso, retroceso, impulso, estructura interna, retroceso, me toma liquidez y se va nuevamente al alza. Fíjense acá, teníamos determinado nuestro POI acá, a veces no llega, si ya vamos a aprender cómo operar estos tipos de escenarios en donde el precio solamente me toma liquidez de mi último máximo o mínimo más reciente y a partir de ahí ya empiezo a hacer estructura para irse al alza, ¿ok? Así que repasando las reglas para el boss, lo que tenemos que tener en cuenta es que tome liquidez del máximo o mínimo más reciente, si mapeamos al alza, que nos tome liquidez del mínimo más reciente, y luego me haga un rompimiento al alza con un cuerpo, ¿ok? Y la misma regla para el shock. Si queremos determinar un cambio de, un cambio de tendencia, sí o sí, este rompimiento al alza tiene que ser con cuerpo, ¿ok? Así que bueno, hasta acá la teoría, entre comillas, de cómo se mapea la estructura en el mercado. Ahora vamos a ver ejemplos en el mercado real, ¿ok?